Ahora vamos a ver el archivo de tarifa. En este caso, el archivo de tarifa nos permitirá no solo conocer los consumos y los ahorros en metros cúbicos en volumen, sino también cuál será el equivalente en dinero, el precio que nosotros tendremos que pagar o el ahorro monetario que estas medidas de ahorro nos supondrán a nosotros. Si nos vamos al manual de usuario, veremos cómo está compuesto este archivo de texto. Quizá el archivo de texto es un poquito más complejo que hay, porque tiene que recoger los distintos tipos de tarifas que hay en los diferentes sitios. Cada ayuntamiento, cada empresa tiene un tipo de tarifa ligeramente distinto y hay algunas peculiaridades, entonces todas esas se tienen que recoger en este archivo, pero poco a poco es fácil un poco entenderlo. Lo primero tendríamos que saber es cómo se estructuran un poquito las tarifas, que hay partes fijas que corresponden, pues le llaman alquiler del contador. Luego hay una parte variable normalmente que corresponde a tu consumo y la mayoría de los consumos variables van en función de bloques. Cuando a los primeros metros cúbicos valen más barato, los siguientes valen un poco más caros y los siguientes valen un poco más caros, con la idea de fomentar un poco el ahorro de agua. En este caso tenemos el archivo es más largo que esto, ¿vale? Simplemente está puesto en varios trozos para evitar para que se vea bien. Vemos que en este caso son 3 trozos, la columna de la 1 a la 4, de la 5 a la 8 y de la 9 a la 12, pero bueno, realmente varias de ellas se repiten, simplemente veremos cómo está distribuido. En la primera parte normalmente es una línea dos líneas de texto, en este caso como el resto de los archivos auxiliares, y luego tenemos 4 líneas. Si en una línea no tenemos datos, ¿vale? Porque no hay más datos, no se pone 0 ni se deja en blanco. Lo que se pone es NaN, NaN. Esto significa que no es un número, not a number. Entonces el programa lo recoge como que ahí no hay ningún valor. Si lo dejáramos en blanco, el programa no lo leería bien. La primera línea son la suma de cuotas fijas, es decir, si nosotros miramos todas las cuotas fijas que tengamos en nuestra tarifa, pues a lo mejor tenemos una cuota fija por abastecimiento, pero también tenemos una cuota fija a lo mejor por desalinización, en nuestra ciudad hay desalinización, y luego nos ponen también una cuota fija por un canon que tengamos de infraestructura. Todas las cuotas fijas que no dependan de nuestro consumo lo vamos a poner juntos sumados ahí. Luego en la segunda es suma de variables sin bloques. A lo mejor hay una parte del consumo que depende de mi consumo, pero que no hay bloques de consumo. Siempre el precio por metro cúbico es igual, pues lo ponemos sumado ahí. Y luego tenemos la columna 3, que serían bloques para los bloques 1, es decir, nosotros a lo mejor tendremos, el programa está pensado para que podamos tener 3 diferentes tipos de bloques. Es decir, a lo mejor para el abastecimiento hay unos bloques distintos que para saneamiento y luego hay un canon que tiene otros bloques distintos. Pues entonces tendríamos 3 tipos de bloques distintos. Nosotros agruparemos todos los consumos siempre por bloques. Si a lo mejor abastecimiento, depuración y vertido, los 3 conceptos tienen los mismos bloques, se junta todo. En la columna 3 tendríamos los bloques que irían, en este caso, el valor inferior. El primer bloque empezaría en 0 hasta 2 metros cúbicos, de 2 metros cúbicos a 10 metros cúbicos y de 10 metros cúbicos a 18 metros cúbicos. Luego tenemos la columna 4 que nos da una serie de datos sobre los bloques. El primer dato, que aquí corresponde bloque 1 por habitante, 0, 1. ¿Esto qué significa? Si es 0, es que los bloques son fijos y no dependen de los habitantes que haya en la vivienda. El problema está en que hay algunas ciudades, como por ejemplo en este caso en España solo tenemos a Málaga y Sevilla, que los bloques dependen del número de habitantes. Por ejemplo, a lo mejor el primer bloque es de 0 a 2 por cada habitante.
Por lo tanto, si hay 2 habitantes en la casa, el primer bloque sería de 0 a 4. Si nosotros tenemos un número de bloques dependiendo de los habitantes, en este caso en vez de un 0 pondríamos aquí un 1. Y luego tenemos descuento del primer bloque. Hay algunos conceptos, por ejemplo, en Andalucía tenemos el canon de infraestructuras, de mejora de infraestructuras, en el que los 2 primeros metros cúbicos no se cobran, ¿vale? Se supone que es un mínimo vital, por lo tanto no se cobran. Si existe ese descuento en el primer bloque, se pone aquí. Aquí, por ejemplo, pondríamos 2 si los 2 primeros metros cúbicos no se abonarían. De la misma manera que tenemos esta estructura de bloque y los datos que le corresponden al bloque, tendremos para los bloques 1, para los bloques 2 lo mismo, dependiendo si tenemos otros conceptos. En este caso, por ejemplo, estos datos corresponderían del bloque 2 a la infraestructura, al canon de infraestructuras de Andalucía. En este caso, por ejemplo, no depende del número de habitantes y tiene un descuento de 2 metros cúbicos en el segundo bloque. Y en el tercero, por ejemplo, en esta factura no tenemos más tipos de bloques. Por lo tanto, simplemente ponemos NaN a los datos de los bloques y en este caso, pues 0, 0 y NaN a lo que nos falta para llegar a las 4 líneas. Y luego tenemos la última parte, que serían los precios variables de los bloques 1, los precios variables de los bloques 2 y en este caso los precios variables de los bloques 3, que como no tenemos 3 bloques, no tenemos un tercer tipo de bloques, por lo tanto los precios variables no existen. Y luego al final tendríamos la primera línea, que sería el IVA. En este caso, ahora mismo para el agua en España, el IVA es de un 100%, de un 10%. En este caso, si no tuviéramos ningún tipo de IVA, pues pondríamos un 0%. Y si tenemos un tipo distinto, pues cambiaríamos el dato. De esta manera ya tendríamos introducido nuestras tarifas de agua y podríamos no solo ver los consumos domésticos en metros cúbicos, sino también el precio total y hacer un balance de si nos compensa o no nos compensa una cierta medida. Quizá una cierta medida es mucho más caro de implementar de los ahorros que te da o viceversa.